Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akakor. El libro de la serpiente de agua. Comencemos. Esta es la serpiente de agua. Es poderosa, silenciosa. Se desliza por el gran río en búsqueda de su enemigo. Con poder, lucha contra las innumerables manos de sus cazadores. Rasga sus lazos, porque es libre e invencible en su territorio. Capítulo 1. Los soldados alemanes. 1932-1945. El Tratado de Versalles trajo modificaciones considerables para Europa. Bajo la presión de las adversas condiciones económicas, crecieron nuevas ideologías de carácter autoritario. En 1933, el Partido Nacional Socialista de Hitler alcanzó el poder en Alemania. Su implacable política de expansión desembocó en la Segunda Guerra Mundial, cuyas ramificaciones se extendieron a otros continentes. En un principio, los países de América Latina adoptaron una actitud de espera respecto del nacionalsocialismo. Tras el inicio de las hostilidades en el 39, Hitler trató de convencer al presidente brasileño Vargas a que se aliara con él y, en compensación, le ofreció varias plantas de acero. Sin embargo, y bajo la presión de los Estados Unidos, en el 42 Brasil declaró la guerra a Alemania. En el continente sudamericano, las hostilidades se limitaron a acciones secretas de comandos del ejército alemán, apoyadas por las importantes colonias alemanas que allí existían. Durante este periodo, el destino de los indios no cambió de una manera sustancial. Por segunda vez, un ejército de cortadores de caucho avanzó por la región amazónica para proporcionar la valiosa materia prima a los aliados. La población nativa se retiró aún más hacia el interior de las regiones inaccesibles de los bosques vírgenes. El asalto al poblado de Santa María. La crónica de Akakor registra todo lo que se les ha concedido a los Uga Mongulala, incluso la alianza con los soldados alemanes que vinieron aquí para quedarse con nosotros para siempre. Todo ello está escrito en la crónica. Numerosos eran los blancos bárbaros. Algunos de ellos habíanse establecido en comunidades. Otros llegaron que recorrieron los caminos. Gritaban como el gran pájaro de los bosques y rugían como el jaguar. Deseaban que los servidores escogidos se asustaran. Deseaban ahuyentar a los guerreros y exterminar a los últimos de las tribus escogidas. Y así fue como habló el Consejo Supremo. Hemos de luchar contra los extranjeros. Hemos de matar a los blancos bárbaros. Asesinan a nuestras mujeres, nos roban nuestras tierras y adoran a falsos dioses. Agujerearemos sus oídos y sus codos y los privaremos de su virilidad. Los mataremos uno a uno y si los encontramos solos, los emboscaremos. Esparciremos su sangre por los caminos y colocaremos sus cabezas sobre la orilla del río en el que tantos de nuestros guerreros han caído. La guerra de conquista de los blancos bárbaros terminó con la retirada de los cortadores de caucho. Únicamente pequeños grupos de aventureros y de buscadores se atrevieron a penetrar más allá de la frontera situada en la Gran Catarata. Avanzaron hacia las regiones interiores de Akakor y se enzarzaron en una feroz lucha con nuestros exploradores, librada con una crueldad terrible por ambas partes.
Los blancos bárbaros atacaron las aldeas de las tribus aliadas y mataron a los hombres, a las mujeres y a los niños. Los Uga Mongulala capturaron a los de los puestos más adelantados, les rasparon sus pies y los arrojaron al río, donde su sangre atrajo a los peces carnívoros que los devoraban vivos. Otros fueron atados y entregados a los animales salvajes de la inmensidad de las lianas. Las batallas formales eran raras. Sin embargo, hubo una en el año 12.417, en 1936. Una expedición dirigida por sacerdotes blancos se había adentrado en el territorio de la tribu aliada de los Corazones Negros. Habían incendiado sus cabañas y abierto las tumbas en busca de oro. Esto constituía una violación de las leyes divinas que exigía una expiación. El príncipe Sincaya, el mismo que había dado la orden para el ataque de Lima, se puso al frente de los Uga Mongulala. Con un grupo de escogidos guerreros, atacó un poblado de los blancos bárbaros llamado Santa María y situado en las zonas altas del Río Negro. Ordenó que todos los hombres fueran asesinados y todas las casas incendiadas. Únicamente sobrevivieron las 4 mujeres de la aldea, que fueron hechas prisioneras. En un intento de escapar, 3 de ellas se ahogaron en el camino de regreso a Akakor. La 4ª mujer llegó a la capital del imperio de los Uga Mongulala. Con su llegada, en el 12.417, comienza un nuevo capítulo de la historia de mi pueblo. Por primera vez, un blanco bárbaro no trajo ni el daño ni la tristeza a los Uga Mongulala. Y también, por primera vez, un príncipe de las tribus escogidas se alió con la sangre de un pueblo extranjero, en contra de los deseos del Consejo Supremo, pero con la aprobación de los sacerdotes. Reinha, que así era como se llamaba la mujer cautiva, procedía de un lejano país llamado Alemania. Los sacerdotes blancos la habían enviado a Brasil para convertir a las tribus degeneradas al signo de la cruz. Su trabajo la había familiarizado con la vida de los antiguos pueblos del Gran Río. Había contemplado sus miserias y conocido su desesperada lucha por la supervivencia. Tras haber sido tomada prisionera, Reinha se ganó rápidamente la confianza de mi pueblo. Ayudó a los enfermos y vendó las heridas de los guerreros, intercambió sus conocimientos con los de los sacerdotes y les habló sobre la herencia de su pueblo. El príncipe Sincaya, que la había observado detenidamente, se sintió profundamente atraído hacia Reinha. Cuando ella le correspondió con los mismos sentimientos y se mostró dispuesta a renunciar al signo de la cruz, él la elevó al rango de princesa de los Uga Mongulala. Hablaremos ahora sobre todos los hombres y títulos. Registraremos los nombres de todos aquellos que acudieron a Akakor para celebrar la unión entre Reinha y el príncipe. El príncipe de las tribus escogidas era Sincaya, el hijo primogénito de Urna, el venerable descendiente de Lhasa, el hijo elegido de los dioses. A su lado se sentaron el sumo sacerdote, Magus, y el supremo señor de la guerra, Ina. Estos fueron los primeros en rendir homenaje a la nueva princesa. A ellos les siguieron el Consejo Supremo y los señores de la casa de Hama, de la casa de Magus y de la casa de Maid. También los guerreros se congregaron. Hasta el pueblo ordinario asistió a la ceremonia. Todos saludaron a la nueva señora con el debido respeto. Reinha en Akakor. La unión entre Reinha y Sincaya cambió la vida de mi pueblo. La nueva princesa de los Uga Mongulala fue la primera mujer en compartir el gobierno con el príncipe. Ella asistió a las reuniones del Consejo Supremo y propuso importantes decisiones. Bajo su recomendación
Sincaya ordenó la igualdad de derechos para todas las tribus aliadas. Hasta la llegada de Renja a Acácor, estas habían estado sometidas a pesadas cargas de tributos y al impuesto de guerra. Ahora Sincaya anulaba una de las leyes de los padres antiguos, les concedió los mismos derechos que los que disfrutan los Uga Mongulala, tal y como está escrito en la crónica. Así se introdujo la igualdad para todas las tribus, los arqueros y los lanceros, los hondistas y los exploradores, los ancianos y los señores de la guerra. Todos los títulos y todas las funciones quedaban ahora abiertas para todos. Únicamente el impuesto de príncipe y las jerarquías de los sacerdotes quedaron reservadas al pueblo escogido, al legítimo descendiente de los maestros antiguos. Desde este momento, las tribus aliadas gozarían de derechos iguales. Para evitar que pudieran caer en la traición, el Consejo Supremo introdujo la pena de muerte. Esto también constituía una violación del orden de los padres antiguos. Según su legado, los mayores crímenes eran castigados con el exilio. Pero la Edad de Oro era una cosa del pasado, y en vez de los sabios y previsores dioses, eran los blancos bárbaros quienes determinaban el destino del continente, gobernaban según sus propias leyes y con su traición y su astucia habían traído la inquietud a las tribus aliadas. 15 de las tribus más confiadas habían sido ya engañadas por sus hipócritas promesas y habíanse convertido al signo de la cruz. El Consejo Supremo esperaba evitar el peligro de la traición introduciendo por lo menos temporalmente la pena de muerte. Cuando la estación de las lluvias del año 12.418-1937 concluía, se produjo en Acácor un acontecimiento que había sido gozosamente anticipado durante bastante tiempo. Renja trajo un hijo a Sincaya. Yo, Tatún Kanara, soy el hijo primogénito de Sincaya, el legítimo príncipe de los Uga Mongulala, tal y como está escrito en la crónica. Esta es la historia del nacimiento del hijo primogénito de Sincaya. Como los rayos del sol al comenzar la mañana, la noticia se extendió por todo el país. Grande fue la alegría de los servidores escogidos. El entusiasmo colmaba sus corazones. La tristeza desapareció inmediatamente y sus pensamientos se mostraban optimistas porque Sincaya era muy apreciado y su familia muy respetada. La sucesión de la dinastía de Lhasa quedaba asegurada, ya nunca podría extinguirse. La raza del príncipe, el supremo servidor de los maestros antiguos, no se perdería. Así hablaba el pueblo y así hablaban los guerreros. Únicamente el sumo sacerdote permanecía sentado, envuelto en el silencio, y realizó las invocaciones prescritas. Para interpretar el futuro, abrió el árbol, pero de él manó una savia roja que cayó sobre la vasija, adquiriendo la forma de un corazón, y el jugo que fluía era como sangre real. Entonces la sangre se congeló, una costra brillante recubrió la savia, encerrando un terrible secreto. Había nacido el último príncipe, el último de la dinastía de Lhasa. La alianza con Alemania. 4 años después de su matrimonio con Sincaya, Renja regresó con su pueblo, no como una refugiada, sino que por el contrario, partió como embajadora de los Uga Mongulala. Tomando una ruta secreta, alcanzó los poblados de los blancos bárbaros situados en la costa oriental del océano. Un gran barco la transportó a su país. Renja permaneció con su pueblo durante 12 lunas. Entonces los exploradores anunciaron su inminente llegada a Acácor. Pero en esta ocasión, la princesa de las tribus escogidas venía acompañada de 3 grandes dirigentes de su pueblo.
Sincaya reunió a los ancianos, a los señores de la guerra y a los sacerdotes para darles la bienvenida. También los guerreros y el pueblo ordinario se congregaron para contemplar a los visitantes extranjeros. En los días que siguieron, el Consejo Supremo y los dirigentes de los alemanes celebraron numerosas conversaciones en las cuales Reinha estuvo presente. Intercambiaron sus conocimientos y discutieron un futuro común. Luego llegaron a un acuerdo. Los Ugamongulala y los alemanes adoptaron un acuerdo que, una vez más, habría dado un giro completamente diferente al destino de los Ugamongulala. Antes de pasar a relatar los detalles de este acuerdo, he de describir una vez más la miseria y la desesperación en la que mi pueblo se encontraba en esos años. La guerra proseguía por las 4 esquinas del imperio. Nuestros guerreros caían en enormes cantidades, alcanzados por las terribles armas de los blancos bárbaros. Tanto presionaban en su avance nuestros enemigos que ya ni siquiera podíamos enterrar a los muertos, de acuerdo con las leyes antiguas. Sus cuerpos se descomponían sobre la tierra cual capullos marchitos. Las quejas y los gritos de dolor de las mujeres llenaban Acacor. En el gran templo del sol, los sacerdotes imploraban a los padres antiguos en solicitud de ayuda, mas el cielo continuaba vacío. Las tribus escogidas sufrían de hambre. En su desesperación, rebanaban la corteza de los árboles y comían los líquenes que crecían en las rocas. Surgieron la discordia y las riñas. Solo era cuestión de tiempo el que los Ugamongulala tuvieran que abandonar su lucha contra los blancos bárbaros. Como un jaguar que hubiera sido atrapado, luchaban desesperadamente contra la inminente destrucción. Esta era la situación de mi pueblo cuando el Consejo Supremo concluyó la alianza con los dirigentes alemanes. Estos prometieron a los Ugamongulala las mismas poderosas armas que las que utilizaban los blancos bárbaros. Serían enviados a Acacor 2000 soldados para enseñarles el manejo del equipo. Estos serían asimismo responsables de la construcción de grandes fortificaciones y de ganar nueva tierra cultivable. Pero la parte más importante del acuerdo se refería a la guerra que había sido planeada para el año 12.425, 1944. Nuestros aliados tenían previsto desembarcar en la costa brasileña y ocupar todas las ciudades más importantes. Los guerreros de los Ugamongulala apoyarían la campaña mediante rápidas incursiones sobre los poblados de los blancos bárbaros situados en el interior del país. Tras la esperada victoria, Brasil sería dividido en 2 territorios. Los soldados alemanes reclamarían las provincias de la costa. Los Ugamongulala serían satisfechos con la región sobre el gran río que les había sido dada por los dioses 12.000 años antes. Este fue el acuerdo entre el Consejo Supremo de Acacor y los dirigentes de Alemania. Los dirigentes alemanes eran sabios y sus pensamientos tenían raciocinio. Sus palabras expresaban los sentimientos de sus corazones. Y entonces dijeron: hemos de partir, hemos de regresar allí donde nuestro pueblo está fabricando las poderosas armas. Pero no os olvidaremos, recordaremos vuestras palabras. Pronto regresaremos, volveremos para destruir a vuestros enemigos. Así hablaron cuando partieron y luego se marcharon para reencontrarse con su poderoso país. Imagen de escritura simplificada de los padres antiguos tras la llegada de los soldados alemanes. La alianza con Alemania devolvió su antigua confianza a los Ugamongulala. En un momento de acuciante necesidad, habían encontrado un nuevo aliado para restablecer el imperio. Se armaron nuevamente de valor. Las penas de las mujeres quedaron olvidadas. Desaparecería la época del hambre. Brillaría de nuevo el sol con todo su antiguo esplendor. Escriben los sacerdotes que Sincaya convocó a todo el pueblo a una gran fiesta en Acacor y ordenó que fueran distribuidas las últimas provisiones.
ordenó que los escribas leyeran en voz alta fragmentos de la crónica de Acácor sobre el renacimiento del imperio bajo Lhasa, el hijo elegido de los dioses, sobre la llegada de los godos y sobre la edad de oro de los dioses. Por vez primera en muchos años, la alegría podía verse de nuevo en los rostros de los servidores escogidos. Los hombres y las mujeres se adornaron con piedras y con cintas de colores, danzaron exuberantes al son de las flautas de huesos y de los tambores. Dicen los sacerdotes que la fiesta duró 3 días. Después, los dirigentes alemanes abandonaron Acácor y regresaron a su lugar de origen. Los 2000 soldados alemanes en Acácor. Los primeros soldados alemanes cruzaron la frontera hacia Acácor en la estación seca del año 12.422, 1941. Continuaron llegando nuevos grupos durante los años siguientes hasta alcanzar la cifra acordada de 2000. Los últimos alemanes en arribar a la capital de los Uga Mongulala lo hicieron en el año 12.426, 1945. Después de esta fecha, toda comunicación con el gobierno alemán quedó interrumpida. Imagen del alfabeto de los padres antiguos. Escrito de los padres antiguos. Traducción de Datun Kanara. A través del matrimonio del príncipe de Acácor se estableció el contacto con el pueblo alemán. De 1938 a 1945. Durante ese tiempo llegaron 2000 soldados a nuestro pueblo, se mezclaron con nosotros y se quedaron. Datun Kanara. Yo aprendí la ruta que los soldados alemanes siguieron desde su propio país hasta Acácor por sus informes. El punto de partida lo constituía una ciudad llamada Marsella. Se les decía que su destino era Inglaterra. Una vez a bordo de la nave, que podía moverse bajo el agua como un pez, les era revelado su auténtico destino. Después de viajar durante 3 semanas por el Océano Oriental, llegaban a la desembocadura del Gran Río. Aquí les recogía un barco más pequeño que los transportaba hasta las zonas altas del Río Negro. En la última parte de su viaje eran acompañados por exploradores de los Uga Mongulala. El trayecto hasta la Gran Catarata, situada en la frontera entre Brasil y Perú, lo realizaban en canoas, y desde aquí solamente eran necesarias 20 horas de camino hasta llegar a Acácor. En conjunto, el viaje de los soldados alemanes duraba unas 5 lunas. Así fue como los soldados alemanes llegaron a Acácor, y así fue como se establecieron. Llegaron con el corazón abierto, trajeron presentes y 1001 poderosas armas para luchar contra los blancos bárbaros, y así fue como habló el Consejo Supremo. Este es el comienzo del renacimiento del imperio. Ya no necesitan los servidores escogidos seguir huyendo. Los guerreros regresan con honor a la lucha. Ellos vengarán los crímenes de los blancos bárbaros, porque estos son servidores de los búhos y codician la guerra. Son mentirosos y blasfemos. Sus corazones son falsos, blancos y negros al mismo tiempo, pero el legado de los dioses será cumplido. Les espera la muerte. La llegada de los soldados alemanes a Acácor dio origen a un periodo de intensa actividad. Los nuevos aliados entrenaron a 1000 guerreros de los Uga Mongulala en el uso de las nuevas armas, para las cuales ni siquiera hoy contamos con nombres. En el idioma de nuestros aliados se llaman rifles, pistolas automáticas, revólveres, granadas de mano, cuchillos de doble filo, botes inflables, tiendas, máscaras de gas, telescopios y otras misteriosas herramientas de guerra. Escogidos guerreros iban trayendo noticias sobre la inminente guerra. Los cazadores almacenaron grandes provisiones de carne. Las mujeres tejieron e hicieron botas para los hombres. Bajo la instrucción de los soldados alemanes, prepararon también unos grandes saquitos de cuero que eran rellenados con un líquido parduzco
fácilmente inflamable que procedía de unas fuentes secretas en las montañas, solo conocidas por los sacerdotes. En caso de ataque por sorpresa del enemigo, los guerreros verterían ese líquido en los ríos y le prenderían fuego. Una simple antorcha sería suficiente para convertir los ríos en un gigantesco mar de llamas. Mientras estos preparativos para la guerra tenían lugar en Acácor, en la frontera oriental del imperio, sobre las zonas altas del río Rojo y del río Negro, se concentró un ejército de 12.000 guerreros bajo el mando de los soldados alemanes. Los hombres esperaban el signo acordado para el ataque. Querían librar una guerra justa y que solo podría terminar con la victoria. Ahora hablaremos de Acácor, de los festivales en el gran templo del sol y de las oraciones de los sacerdotes. Alzaron sus rostros hacia el cielo, imploraron a los dioses en solicitud de ayuda. Este era el grito de sus corazones. Oh tú, maravillosa, corazón del cielo, corazón de la tierra, donante de abundancia, concédenos tu fuerza, danos tu poder. Permite que nuestros guerreros alcancen la victoria en los caminos y en los senderos, en los barrancos y en las aguas, en los bosques y en la inmensidad de las lianas. La guerra nunca tuvo lugar. Precisamente cuando los dirigentes alemanes pensaban que la victoria sería suya, fueron derrotados. El último grupo de soldados alemanes que venía, acompañado de mujeres y de niños, informó sobre la derrota absoluta de su pueblo. Las superiores fuerzas del enemigo habían destruido su país y traído la desolación a la tierra. Únicamente la fuga precipitada les había permitido salvarse de la cautividad. A partir de ese momento ya no podría esperarse ayuda alguna desde Alemania. La llegada de los últimos soldados alemanes provocó la desilusión y la desesperación de mi pueblo, dado que su aliado ya no podría desembarcar en la costa oriental de Brasil. La guerra contra los blancos bárbaros tornábase imposible. La esperanza en el renacimiento del imperio se desvaneció. El Consejo Supremo ordenó que los guerreros regresaran a casa. Junto con los otros miembros de los Uga Mongulala, deliberaron sobre el destino de los soldados alemanes, cuya presencia en la capital estaba relacionada con problemas casi insolubles. Estos pertenecían a un pueblo extranjero ajeno al legado de los dioses, vivían según leyes diferentes y no comprendían ni nuestro idioma ni nuestra escritura. Pero de todos modos, mi pueblo no podía devolverlos a su país de origen. Los aliados serían hechos prisioneros y revelarían el secreto de Acácor. Con no excesivo entusiasmo, el Consejo Supremo decidió acceder a la petición de Reinja. Los servidores escogidos aceptaron a los soldados alemanes para siempre. Al igual que ocurriera 500 años antes con los godos, se convirtieron en parte integrante de mi pueblo, unidos con él según el legado de los dioses.